Dios les bendiga. Quien les saluda es el pastor Javier López del Ministerio Internacional Cristo Rey Señor. Quiero compartir con ustedes, con la ayuda de mi Señor, algunas cosas que son muy importantes, hermanos, y que tienen que ver con los últimos tiempos. Hoy tenemos un problema en los Estados Unidos y en todo el mundo acerca de esta epidemia, acerca de esta peste, que la Biblia la nombra así, y que es una señal de que la venida del Señor está a las puertas. Pero se nos ha olvidado que hay algunas otras señales que ya se cumplieron en el pasado y que estas refuerzan lo que ahora estamos nosotros viendo en cuanto a lo que es la profecía, en cuanto a lo que es el acercamiento de la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para levantar a su pueblo. Y hay una palabra que yo quiero iniciar porque quiero hablar de 3 eventos proféticos que nunca debemos de olvidarlos, porque estos fueron los que marcaron el inicio de la venida cada vez más cerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo solamente quiero mencionar lo que el Señor Jesucristo habló concerniente a esas señales antes de su venida. Y dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 24, versículo 5 y 6, dice de la siguiente manera: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces aquí Jesús nos está hablando de que van a empezar a surgir rumores de guerras, se van a empezar a desatar el engaño, la falsedad y una serie de cosas. Más adelante habla acerca de las plagas, de las pestes, como lo que estamos viviendo. Y también la Biblia en este mismo Mateo 24 nos habla acerca de los terremotos, que eso pues yo creo que no hay nada que hablar. Somos testigos de que la tierra está temblando, como que la tierra nos está avisando que un acontecimiento muy fuerte viene, y la tierra está dando sus señales también por medio de los terremotos. Pero yo quiero enfocarme en este momento en esta parte de la Biblia, empezar a explicar que lo que para mí son los 3 eventos proféticos que han marcado de una manera muy fuerte que la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo está a las puertas. Mire lo que dice el versículo número 32, ahí mismo en Mateo capítulo 24. Mire lo que dice, esta señal la da Jesucristo hablando de su pueblo, ¿verdad? De su pueblo, que es el pueblo de Israel. Y dice, el 32 dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Yo creo que eso todos lo sabemos. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta parte de la escritura nos habla de la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Cuando brotan las hojas, que quizás el invierno quemó las hojas y brotan, nace, hay un nacimiento, el Señor Jesucristo está diciendo, yo quiero que aprendan de la higuera. Y siempre proféticamente, cuando la Biblia habla de la higuera, está hablando específicamente del pueblo de Israel. Entonces Jesucristo aquí estaba diciendo, cuando de la higuera surja la vida, broten las hojas, que algo ocurre con esa higuera, algo ocurre con ese pueblo de Israel. Entonces el Señor está diciendo que debemos de poner cuidado. Estamos ante el acontecimiento del cumplimiento de una palabra que no la dijo un profeta, sino que la dijo mismo Jesucristo. Entonces,
Por eso es que para mí, hermanos y amigos que me están viendo, para mí es demasiado importante señalar 3 eventos proféticos que marcan de una manera abrumadora, de una manera muy fuerte, sellan la palabra profética, la Biblia, el cumplimiento. Primero que nada, el nacimiento del Estado israelí. El 14 de mayo de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, todos los países en las Naciones Unidas se delibera, se platica, se lleva a las Naciones Unidas el problema del Estado israelí con los árabes, el problema con los palestinos, y las Naciones Unidas de una manera, hermanos, histórica, de una manera impresionante que solamente su solución lo puede dar. El Estado israelí surge como nación, y ahí por primera vez se cumple la escritura de Mateo capítulo 24, versículo 32, esa profecía que Jesús había dicho, pero que también el profeta, uno de los profetas mayores llamado Ezequiel, él ya había profetizado. Acordémonos que en el periodo cuando Jesucristo vino a la tierra hace 2000 años, que los césares eran los que gobernaban el mundo prácticamente, la iglesia había surgido, ya Jesucristo no estaba, y dice la Biblia que se levantaron muchos emperadores, como Diocleciano, como Tito, como Nerón, esos hombres que odiaban al pueblo judío, odiaban la palabra, la verdad, lo bueno. Y en ese momento hubo una persecución tan fuerte, no solamente sobre los cristianos, sino sobre el pueblo judío, a tal manera que ellos tenían que salir huyendo, porque si no eran asesinados. Y ellos huyeron para el norte, para el sur, para el este y para el oeste. Todo el pueblo judío fue desintegrado, fueron esparcidos, cumpliendo también otra profecía que estaba en la Escritura. De tal manera que ellos durante 2000 años estuvieron en diferentes partes del mundo. Unos agarraron para Rusia, otros agarraron para Europa, otros agarraron para diferentes lugares del mundo. De tal manera que el pueblo de Israel había sido esparcido totalmente. Pero Dios había dicho que iba a brotar la vida y se iba a unir nuevamente el pueblo. Y Dios le habla a un hombre llamado Ezequiel, y para esto quiero que vayan conmigo a la palabra del Señor. Este hombre llamado Ezequiel, dice la Escritura, en el versículo número 1, dice de la siguiente manera: esta es la visión del valle de los huesos secos. Y cuando habla de los huesos secos, del valle de los huesos secos, está hablando de que era un valle, era un lugar donde no había vida. Israel había quedado completamente desintegrado. Era un cuerpo desmembrado. Era un cuerpo, acordémonos que los ciudadanos israelitas, los judíos, son los que conformaban el pueblo, el cuerpo del pueblo del Señor. Por eso es que Ezequiel está viendo huesos, diferentes miembros de cuerpos, todos desintegrados, prácticamente secos en gran manera. Y mire lo que ve Ezequiel. Dice, el versículo 1 de Ezequiel 37, dice: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Entendemos que es sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Es lo que quiere decir de una manera simbólica, de una manera la palabra del Señor. Entonces, sobre la faz del campo, y por cierto seco en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos
y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y el versículo 7 dice la Biblia que entonces el profeta Ezequiel profetiza, pero esto era, hermanos, cualquiera que hubiera leído esto, pudiera decir que Ezequiel no sabía lo que estaba diciendo. Es por eso que nosotros toda palabra de Dios debemos de creerla y debemos de aceptar que la palabra de Dios tarde que temprano se va a cumplir. Si tú que me estás escuchando, Dios te ha dicho que vas a ser no solamente salvo tú, sino tu casa como promesa, y tú lo crees y te estás aferrado. Dios nunca nos ha dicho el tiempo, un año, un mes, 2 semanas, pueden ser 10 años, puede ser mucho tiempo, pero Dios cumple su palabra. Dios tarde que temprano, Él activa y pone el deseo en el corazón del hombre para que se arrepienta y venga. Es por eso que nosotros como cristianos, basados en esta escritura y en muchas más, Dios cuando ha dicho algo, Él lo cumple, porque cielos y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Yo tengo un ejemplo claro, hermanos, de lo que es el poder de Dios. Mi hija, una de mis hijas, mi hija, mi única niña, tengo 4 hombres, hijos, pero mi hija, ella no le servía al Señor. Y yo le quiero decir que yo he creído que mis hijos, todos le van a servir al Señor. Y mi hija, yo sabía que un día Dios la iba a tocar, porque le hemos tratado de dar testimonio. No quiere decir que seamos perfectos, hermanos, porque nadie es perfecto, pero hemos tratado de esforzarnos. Hemos tratado de caminar en temor con Dios, creyendo a su palabra. Y yo les quiero decir, hermanos, que hoy la que está atrás de estas cámaras, con todo el equipo que se compró, con todo lo que se está haciendo, la que me arregla, que la letra salga aquí frente de mí, lo que se hace, todo eso, que yo no lo puedo, porque yo ya soy de otra generación y me cuesta adaptarme a la tecnología. Mas, sin embargo, Dios preparó que en este tiempo mi hija fuera tocada. Y ahora ahora mi hija me dice: papá, vamos a empezar esta aventura, vamos a predicar la palabra, yo voy a estar atrás de ti, tú predicas la palabra, yo te voy a ayudar en lo que yo pueda para que mucha gente escuche la palabra. Eso es lo que hace Dios. Quiero darles esto como testimonio, hermanos, porque Dios no miente, Dios es veraz y lo que Dios dice, Él lo cumple. Así como yo le estoy platicando este testimonio bonito de mi hija que se ha convertido al Señor y que ahora ella le quiere servir al Señor, no solamente preparando lo que estamos haciendo, estos videos, estas enseñanzas, sino que hacer una vida también misionera y buscar a los necesitados para ayudarlos. Todas estas cosas Dios las está haciendo, pero debemos de mantenernos. A lo mejor tú que estás ahí viéndome y has dicho: hermano Javier, ha sido muchos años, he sufrido, mis hijos están en el alcohol, perdidos en droga, haciendo esto, haciendo lo otro, el diablo me ha atacado diciéndome, riéndose de mí. Yo te quiero decir, ahí donde estás, que mantén tu fe firme. Créele al Señor Jesucristo, porque Dios traerá tu familia, Dios traerá tus hijos, Dios convertirá el lamento en gozo, es lo que dice la Biblia. Pero hay que mantenernos firmes, así como esta palabra. Nadie lo podía creer, pero el 14 de mayo de 1948, las Naciones Unidas, de una manera que solamente Dios lo puede hacer, se da el voto y entonces lo que viene a ocurrir es que las Naciones Unidas reconocen a que nace una nación joven, llamado el Estado israelí, llamado el pueblo de Dios. Y a partir de ese momento había un movimiento sionista que era el que estaba peleando para que esto se diera. Y cuando ellos ganan esta batalla, no solamente en el campo de la política,
sino que era en el campo espiritual, porque ellos sabían, los judíos sabían que iba a haber una guerra. La guerra más fuerte que ellos libraron no fueron las batallas anteriores, hermanos. El diablo ha querido destruir al pueblo de Israel simplemente en los campos de concentración nazi. ¿Cuántos millones de judíos no fueron asesinados a mansalva sin darle la oportunidad? Porque se levantó una especie de representación del anticristo, porque eso es lo que se creía en su tiempo, que era Adolfo Hitler, pero más sin embargo el diablo no pudo acabar con el pueblo de Israel. De tal manera, hermanos, que nos damos cuenta que las palabras que dijo Jesucristo allá en Mateo en el capítulo 16, donde se menciona que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, es porque tanto la iglesia como el Estado israelí, como el pueblo judío, el pueblo de Israel, son indestructibles, porque lo que Dios hace, el diablo no lo puede destruir, si es que Dios ha depositado una palabra profética. Y yo te quiero decir que entonces el Estado israelí nace una señal maravillosa de un milagro de resurrección prácticamente, es lo que yo veo aquí, un milagro de resurrección. Mire que ya estaban las señales, ¿verdad?, de lo que iba a acontecer, y lo que viene a ocurrir es que todos los países, por ejemplo, había muchos judíos en Rusia. Por ejemplo, había dos tipos de judíos. Eran los judíos que eran las grandes masas. Por eso Hitler los quiso matar a los judíos de Alemania, porque la gran mayoría de judíos, que le llamaban los judíos Ashkenazim, estaban geográficamente en esa parte de Europa, en Alemania, en Polonia, en esas partes de Francia, toda esa parte, pero es un poquito más en Alemania, los judíos Ashkenazim. Y los otros judíos que estaban al lado de Europa, de Portugal, toda esa zona de Europa también, eran los judíos sefaradíns, que eran los judíos que hablan español. Los judíos Ashkenazim eran los alemanes, los que hablaban la lengua americana, la lengua inglesa, por supuesto, de Inglaterra y todo eso. De tal manera, hermanos, que estos dos pueblos de judíos que estaban regados, esparcidos por todo el mundo, dice la Biblia, aquí lo vamos a ver en Ezequiel, que dice que Ezequiel empezó a profetizar, y Ezequiel no sabía lo que estaba diciendo, nada más Dios le decía: Ezequiel, diga esto, y ahí está el profeta obedeciéndole a Dios. Y vendrán del norte, del sur, de un lado, del otro, y se juntarán y serán una nación. Y él está hablando como loco, hermanos. Un profeta debe de tener el sello de a veces como que perder la razón por obedecerle al Señor. Y mire lo que dice el versículo número 21 de lo que les estoy platicando, referente a la llegada el 14 de mayo de todas esas naciones que estaban regadas, el pueblo de Dios, el pueblo judío. Mire lo que dice el 21. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. ¿Cuál era esa tierra? La tierra santa, la tierra de Jerusalén, la tierra de Israel. Y el versículo número 22 dice: y los haré una nación en la tierra. Esto quiere decir que Dios, hermanos, es el que puso en el corazón de todas esas naciones que votaron a favor del Estado de Israel. Fue Dios indudablemente, porque es Dios, hermanos, el que hace todas las cosas, ¿verdad? Yo creo que en esto estamos de acuerdo todos. Dice: y los haré una nación en la tierra y en los montes, y los haré una nación en la tierra y en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Esto para mí representa las dos clases de judíos. El judío ashkenazim, güero, ojos azules, ojos verdes,
hablaban inglés, alemán y todas esas lenguas. Y luego estaba la otra clase de judíos, de los judíos de España, de Portugal, que eran los que hablaban nuestra lengua español. Entonces, de tal manera que Dios dijo, ya no serán dos reinos. Y entonces, hermanos, el versículo número 23 dice, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. De tal manera, hermanos, que esta palabra se cumplió al pie de la letra. Después del 14 de mayo de 1948, tanto judíos Ashkenazim como judíos sefaradín de diferentes partes del mundo regresaron a la tierra desértica. Y esa tierra desértica, hermanos, empezó a florecer, porque muchos judíos empezaron a sembrar en campos áridos. Pero dice la Biblia, en Isaías, por ejemplo, hay otros pasajes, dice que en el río fluirían, correrían ríos, manantiales en los desiertos. De tal manera que todas esas escrituras se cumplieron, porque ahora los que tienen los campos más fértiles, o uno de los más fértiles, en producción de diferente tipo de fruta, de legumbres y todo eso, y son los que siembran árboles para el ecosistema de una manera impresionante, son los judíos. De tal manera, hermanos, que nosotros nos damos cuenta la soberanía que tiene Dios. Entonces, a partir de 1948, la profecía bíblica de Jesucristo de Mateo capítulo 24, versículo 32, se cumple. Y lo que había profetizado Ezequiel en el capítulo 37 también se cumple. Entonces, ahora tenemos a una nación llamada Israel, y que, dicho sea de paso, hermanos, es una nación poderosa. Es una nación, hermanos, y yo creo que aquí me voy a quedar, ¿verdad? Yo quería hablarles, hermanos, un poquito acerca de los 3 eventos, pero lo que estoy viendo es que a lo mejor solamente voy a hacer un bloque de esta profecía primero cumplida de Jesucristo, cumplida en Ezequiel 37, y yo creo que después voy a hablar la otra profecía que se acaba de cumplir y que no tiene mucho porque la estoy manejando en este orden y que ya se nos olvidó. Pero la caída de las Torres Gemelas, hermanos, la caída de las Torres Gemelas aquí en Nueva York, eso estaba profetizada en la Escritura. Y era también una de las señales donde el Señor está avisándonos cada día, como que pareciera que el Señor nos toca. Ahí estoy. 14 de mayo de 1948, ahí voy. Se cumple. Y luego el Señor se acerca más y caen las Torres Gemelas. Y el Señor toca ya más de cerca, más fuerte. Y dice, aquí estoy, prepárense. Y luego caen las Torres Gemelas y un tiempo más adelante viene la invasión de los Estados Unidos a Irak, que está también en la palabra de Dios. Eso no lo miró Ezequiel, pero lo vio Jeremías. Y Dios sigue tocando, ya estoy más cerca, ya estoy más cerca. Hoy estamos viendo los terremotos, las plagas, hoy lo del coronavirus, y es lo que todo el mundo habla, pero Dios me dijo, quiero que le recuerdes que yo estoy hablando desde 1948 en el cumplimiento de mi palabra. Y trato, hermanos, de ser obediente a lo que Dios me está indicando. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios quiere, hermanos, que nosotros le sirvamos de todo corazón. Mire que Israel, yo quiero centrarme un poquito en este punto porque no voy a salir de Ezequiel 37 y hoy voy a hablar solamente del Estado israelí como nación, pero prometo, hermanos, que el siguiente video que vamos a subir mi hija y yo con la ayuda del Señor, va a ser de las Torres Gemelas, para que me busque, Ministerio Cristo Rey Señor, y le busca ahí Torres Gemelas. Que estoy hablando va a ser la formación del Estado israelí. Y tercer video va a ser la guerra
una de las últimas guerras, la guerra de Irak, Estados Unidos, la invasión, hermanos, y vamos a meternos fuerte en eso, despacito, para desmenuzar lo que nos dice la Biblia. Pero lo que sí les quiero decir, hermanos, y esto se los quiero decir con todo mi corazón, es que Dios nunca nos va a dejar. Dios siempre va a estar con nosotros. Que no importa que las cosas se ponen difíciles, pero así como hoy que todos están con miedo, nosotros que conocemos al Dios de la Biblia, no debemos de tener temor, no debemos de tener miedo, hermanos, porque Él nos tiene en el hueco de su mano. Usted está en el hueco de su mano. Y en el hueco de su mano hay paz, hay seguridad, hay tranquilidad. Dios está bajo control. Cuando Dios tiene las cosas bajo control, todo está bien. Mire, desde 1948, Israel ha sido atacada. Israel, hermanos, para los que, ¿verdad? A veces nos cuesta un poquito entender esto de Israel. Israel está en el medio, geográficamente está, en el mundo. Cuando uno ve el mundo, geográficamente Israel es el centro del planeta Tierra, allá en el Medio Oriente, es decir, es el centro de atracción. Es por eso se dice que Israel es el reloj profético de Dios, y eso es verdad. Porque todo, si queremos ver cómo está la venida del Señor, ya está cerca el fin, qué es lo que va a pasar, tenemos que ver a Israel. No tenemos que estar viendo a China, Wuhan y todas esas, no podemos ver a Australia, no, tenemos que ver nosotros como hijos de Dios. Tenemos que ver a Israel. Lo que esté aconteciendo en Israel repercute en el mundo, hermanos. El Señor, dice la Biblia, es más, de hecho, dice el Señor que cuando Él venga, porque Él va a tener dos venidas, va a tener la venida secreta, por los que le buscan, creo yo, en secreto, y por aquellos que lo confiesan en público también como su Señor. Pero la venida secreta del Señor es donde no todo ojo le verá. Él estará en las nubes y seremos llevados con Él. Esa es la venida secreta. Él se le va a revelar solamente a su pueblo que le fue fiel en la tierra, hermanos. Por eso tenemos que serles fieles al Señor, hermanos. Y después dice la Biblia que después Él viene en su segunda venida, en la segunda fase de su venida, a la tierra santa, y Él pondrá su pie y Él visitará. De tal manera, hermanos, que Israel es a lo que nosotros tenemos que ponerle mucha atención y orar siempre por Israel. Ahora, lo que les quiero decir, hermanos, es que Israel es una nación que geográficamente está en el Medio Oriente y que está rodeado de enemigos. Por un lado, tiene a los enemigos que toda la historia de Israel han sido enemigos. Está Asiria, está Cisjordania, por otro lado está Egipto, y así sucesivamente está rodeado, hermanos, de enemigos. Más atrásito de los otros países enemigos está Irak, está Irán, están los árabes. Es decir, Israel no tiene escapatoria. Israel tiene una ventaja, hermanos, tiene una desventaja, porque Israel no tiene mar. Ellos no tienen marina, no tienen fuerza militar naval. Ellos solamente tienen fuerza militar terrestre y por los aires, la fuerza aérea. Ahora sí, lo que sí les quiero decir, hermanos, es que Dios ha bendecido tanto a Israel que ellos tienen la fuerza aérea más poderosa del Medio Oriente. Ellos dominan los aires. Dios está con ellos. Y quiero decirles algo, hermanos, que a mí me encantó cuando yo me di cuenta. ¿Sabe usted cómo se conoce en la milicia militar a los escuadrones aéreos de Israel? Se llaman los escuadrones valientes de David. Así se llaman. Fíjense qué bonito, ¿verdad? Cómo ellos honran a Dios, honran de alguna manera la valentía que tuvo uno de sus mejores reyes, el rey que marcó la historia. Estoy hablando de los reyes humanos, hermanos, porque indudablemente que el rey de reyes es Jesucristo, ¿verdad? Eso lo sabemos. Pero de los reyes humanos, David fue el hombre que marcó una diferencia. David fue un hombre que luchó sobrenaturalmente. Ese hombre tuvo el valor de enfrentarse él con unos 3
líderes de él a un ejército poderoso de filisteos, de tal manera que honraron el nombre de David de esa manera. Y Dios le agrada eso. Ahora, ¿por qué los enemigos, los árabes, toda esa gente maligna que odian tanto a Israel, por qué no es que no le han podido hacer daño? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque simplemente nuestro Dios está con ese pueblo bendito. Y yo le voy a decir algo, hermanos. Ellos, Dios nunca los va a dejar. Como Dios ha prometido nunca dejarnos. Cuando Él venga por nosotros, estaremos con Él por toda la eternidad. Y dice la Biblia que Dios también tiene un plan maravilloso con el pueblo de Israel. Dice la Biblia que de los dos pueblos hará uno. Y yo tendré y usted tendremos el privilegio de poder conocer esos grandes hombres de Dios, como David, como este hombre Ezequiel. ¿No cree usted que sería bonito un día allá en el cielo ver a Ezequiel y decirle: Ezequiel, y cuando Dios te dijo, ¿qué pensaste? ¿Qué pasó por tu mente? Y a Ezequiel quizás nos va a decir: no, pues es que pues Dios me dijo y yo obedecí. Y uno va a ver todo el cuadro cumplido, cómo Dios cumple su palabra, ¿verdad, hermanos? Yo te quiero decir ahí donde estás que Dios es fiel. Y que no importa, a lo mejor estás pasando un tiempo muy difícil, a lo mejor te has sentido solo, abandonado, sobre todo en este tiempo donde esta pandemia nos ha afectado tanto, ha paralizado la economía, se ha ponido la economía en un tambaleo donde ya el abrazo entre nosotros como hermanos, el saludo, el tomarle la mano a nuestros hijos, a papá, mamá, a nuestros hermanos, un virus lo ha hecho. Pero nosotros, hermanos, estamos confiando en nuestro Dios. Y yo, ya para terminar, te quiero decir que Dios te ama, que Dios tiene un plan maravilloso para ti. Si tú por primera vez me estás viendo y Dios ha tocado tu corazón y a veces te has sentido desprotegido, te has sentido abandonado, solo, te quiero decir que Dios nos ha dado una promesa en el capítulo 28 de Mateo, donde Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así como Él ha estado con Israel, nadie lo puede destruir, ni el diablo ni nadie. Así Dios también quiere protegerte a ti, quiere guardarte a ti, quiere guardar a tus hijos, a tu esposo, tu esposa. Quiere acobijarlos. El Señor quiere protegernos porque Dios te ama. Ahí donde estás, si tú quieres entregarle tu vida al Señor, yo te voy a pedir que allí donde estés, solamente nadie te está viendo, solamente es Dios que tiene su mirada. Mira qué bonito, tiene su mirada sobre de ti. Él atraviesa sus ojos, esas hojas de cherro, esa lámina. Eso lo atraviesa y Dios te está viendo. Y Dios está viendo que tu corazón es un corazón bueno, humilde. Si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón y quieres abrirle las puertas para que Él reine, solamente repite conmigo estas palabras. Cierra tus ojitos ahí donde está. Y solamente di conmigo: Señor Jesús, hoy me arrepiento de todo mi pecado. Dile al Señor: y te acepto, Jesús, en mi corazón. Entra a mi corazón. Hoy te confieso con mi boca que tú eres mi Señor y mi Salvador personal. Y ya por último, dile al Señor: Señor Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, Señor, porque yo te voy a servir. Si tú
has hecho esta confesión, ahora eres parte de nuestra familia, la familia de Dios. Mira qué bonito, ¿verdad? Ahora eres una hija, eres un hijo de Dios y Dios te va a abrazar en este momento, te va a acariciar, te va a proteger. Solamente yo te voy a recomendar solamente 3 cosas. La primera, ahora como eres hija e hijo de Dios, la primera es que tienes que comprar una Biblia. De preferencia, si es la Reina Valera de 1960, sería mejor. Y si no, versión internacional. Lo importante es que tengas la palabra de Dios y que la leas. Número 2, tienes que empezar a orar. Y usted va a decir, bueno, hermano Javier, ¿y qué es orar? Yo no sé ni qué es orar. Bueno, orar es lo que he hecho yo. Yo hoy he orado, he platicado, pero he platicado con ustedes, ¿verdad? Yo he hablado con ustedes, he platicado con ustedes. Orar ya no es platicar con los hombres. Orar es que ahora usted que ya recibió a Jesús, ahora usted platique, ya no platique con los hombres, ahora platique con Dios, porque el Dios que tenemos está vivo. Y Él oye y también ve, por eso lo estaba viendo y lo está. Entonces, ahora usted dígale, Señor, ayúdame esto, lo que Dios, la necesidad que usted tenga. Si usted dice, tengo mucho miedo, Señor, quítame este miedo, tú estás conmigo, dame la paz. Y eso es platicar con Dios. Ahora, le voy a hacer una recomendación. Si usted quiere empezar a enseñarse a orar rápido, empiece a orar por sus alimentos. Solamente dígale, Señor, cubre mis alimentos, oro por mis alimentos, Señor, gracias por mis alimentos y coma. Y de esa manera usted va a estar ejercitando, orando, platicando con Dios. Y número 3, lo tercero es muy importante también, igual que lo primero y lo segundo, lo tercero es, tiene que congregarse. Hoy Dios le ha hablado a través de este video, pero eso no quiere decir que Dios hable solamente de esta manera. Dios le va a hablar cuando usted vaya a una iglesia, el pastor predica, el evangelista predica, el maestro predica, y usted va a ser formado como un discípulo, porque la Biblia dice que tenemos que sernos discípulos. Y un discípulo, recuerde que tiene un maestro. Por eso es importante que usted se congregue, busque una iglesia, eso sí, es mi recomendación, una iglesia de la sana doctrina. No vaya a buscar una iglesia donde digan, da $1,000 o $1,000 y te recibe tu milagro. Eso abunda y tiene que tener cuidado. Una iglesia que se predique la sana doctrina, que se predique a Jesucristo, que se predique salvación, que se predique el arrepentimiento, que predique de dejar el mal para hacer las cosas buenas. Esa es la iglesia donde la prioridad es Jesucristo, iglesia de la sana doctrina. Y yo creo que, por último, mi hija me dice, papá, no se te olvide, y no se me va a olvidar. No se le olvide por ahí ponerle un like. De repente a lo mejor no le gustó mucho, pero bueno, voy a ayudar ahí un poquito al pastor. Póngale like, hombre, y póngale ahí, me quiero suscribir porque quiero escuchar. Recuerde que voy al siguiente video que vamos a subir, voy a hablar acerca de las Torres Gemelas. Y después, número 3 video, el siguiente video va a ser acerca de la guerra de Irak. Estas son las 3 señales que para mí son demasiado importantes que la iglesia debe saber y el mundo debe de conocer. Que el Señor me lo bendiga, que Dios me lo guarde y bueno, será así hasta la próxima. Y le agradezco a mi hija, ¿verdad?, que me ha dado esta bendición de poderla tener ayudando. Bendiciones, amén y amén. Muy agradecido.